Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal de Anger y gracias por estar viendo este programa que va a estar muy interesante porque tenemos a un gran invitado que ya lo habíamos tenido anteriormente, pero él todavía tiene mucho que contar y vamos a tocar un tema pues sensible, también polémico, pero que al final del día él manejó este caso perfectamente con un juicio, el fallo a su favor y pues bueno. Quiero presentar al doctor Carlos Bardavio. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Abogado con un doctorado en Derecho Penal y especialista en sectas. Y escritor Pues, también. pues muchas gracias, Angie, por invitarme nuevamente a tu canal. La verdad es que siempre, ya la primera vez estuve muy a gusto y encantado de que me vuelvas a invitar, aunque no sea un tema estrictamente de los que más hablas, que es el Ujú. caso de Sergio Andrade y Gloria Trevi y las víctimas, ¿no? Pero es un tema en el que traemos hoy muy interesante que seguramente a tu audiencia les interesa mucho porque está muy conectado cómo un grupo puede someter de alguna manera o adoctrinar a sus miembros de tal manera que inclusive pues, los padres e hijos se dejen de hablar o se puedan llegar a cometer pues, ciertas infracciones, ¿no? Entonces es un tema muy interesante el que vamos a hablar hoy. Y fíjate, Carlos, que llevábamos casi, no sé, más de 3 semanas, quizá 2, 3 semanas que no conectábamos. Sí. Originalmente, mi idea era decir, bueno, vamos a hablar de una secta conocida. Dije, bueno, la de Waco o la de Mm, Jones. Y entonces cuando nos estábamos coordinando, me dijiste, Angie, creo que este tema, que obviamente tú lo manejaste muchísimo, estuve viendo algunas páginas de internet. mm. Ahorita sería esencial tocar ese tema, pero siempre serás bienvenido y con mucho gusto para hablar en otro programa de alguna secta que sea muy conocida, porque sí nos interesa saber, Carlos, cómo operan, qué es lo que pasa. En particular, el tema de hoy de los testigos de Jehová. Mm, Yo dije hace ratito que es un tema muy sensible porque, bueno, pues mucha gente practica eh, eso, ¿no? sí. Y no es descabellado y no ha sido inverosímil saber que en ciertas religiones, por ciertas conductas, pueden verse encaminadas a un tipo de secta. Entonces, a mí me gustaría mucho que nos explicaras cómo llega este caso a tus manos. Pues mira, fíjate, a ver, el tema del testigo de Jehová es un tema que mucha gente conoce porque muchos testigos de Jehová han llamado a las puertas de todos nosotros, ¿no? Ujú. Y lo conocemos por el tema también, sobre todo no solo porque nos llaman a nuestras puertas, intentan, digamos, hacer proselitismo, convencernos de entrar en su religión, que es algo súper lícito y algo sano, está dentro de la libertad religiosa y de conciencia. Pero también se conoce por temas, digamos, un poco punteros, como el tema de la transfusión de sangre, que ellos rechazan. Ellos prefieren no, prefieren morir, hay que decirlo así, prefieren morir antes de tener sangre de terceras personas, ¿no? Pero eso es la punta del iceberg, eso es una parte mínima de la problemática que denuncian muchos miles de víctimas a nivel mundial. Y a mí el caso me llegó casi por sorpresa. Es verdad que España pues es un país que tiene cierta importancia, pero no, es un país pequeño, ¿no? Relativamente, dentro del mundo jurídico de cierta potencia mundial, ¿no? Pero fíjate que este caso me llegó a mí porque los testigos de Jehová de España denunciaron a la Asociación Española de Víctimas de los Testigos de Jehová. ¿Qué sucedió en ese momento? Eso fue en el año 2021, ¿eh? O sea, es decir, ya ha llovido, ¿no? Ha llovido, pero lo que es la sentencia es de hace pocos meses y aún estamos con el recurso de apelación. Y la importancia de esta sentencia es que por primera vez, hasta donde yo sé y soy experto, pero también es cierto que se me pueden escapar algunos datos, es que por primera vez en la historia una confesión religiosa, una religión, denuncia a sus víctimas porque a sus exmiembros porque piensan que son víctimas. Es decir, la confesión religiosa denuncia a la Asociación Española de Víctimas por considerarse víctimas. Y eso creó un revuelo no solo a nivel nacional en España, sino a nivel mundial, porque muchas víctimas, o mejor dicho, muchas personas
pertenecieron a la confesión religiosa se alarmaron al ver que la confesión denunciaba a los exmiembros. Y muchas víctimas, o mejor dicho, víctimas que se consideran como tal a nivel mundial, nos ayudaron en este procedimiento en España. Entonces fue un revuelo mundial que al final, por ahora provisionalmente, hemos ganado, pero aún queda el recurso de apelación. Claro. Entonces, ahí es, si se puede saber, porque tengo entendido que fueron bastantes personas las que iniciaron esta confesión y todo este proceso. Entre los alegatos, ¿qué es lo que ellos aportaron hacia ti para que este caso se pudiera continuar? Y bueno, se sabe que se ganó, pero ¿cuáles eran los alegatos? ¿Qué era lo que estaban haciendo dentro de este grupo? Voy a intentar resumirlo. Hay que pensar que los testigos de Jehová es una religión tradicional, es una religión desde, vamos a decir, desde finales del siglo XIX, aproximadamente, principios del siglo XX. Sobre todo, pues se inició en Estados Unidos y luego pues ha tenido representación de muchos miembros en todos los países. Por ejemplo, en México tienen más o menos 1 millón de miembros. En España 120.000. En Estados Unidos más de 1 millón de miembros. Y a nivel mundial aproximadamente 8 millones de miembros aproximadamente, ¿no? Es una religión que es muy estridente. Es una religión que tiene unos dogmas muy estrictos. No solo en tema de transfusión de sangre, sino, por ejemplo, en cuanto al ostracismo. Es decir, cuando algún miembro es expulsado, por el motivo que sea, que ahora entraremos, los demás miembros tienen la obligación, bajo pena de expulsión, de no hablar a los miembros expulsados. Imagínate, por ejemplo, que una madre no habla a su hijo porque es expulsado por un pecado que supuestamente no se conoce, porque el pecado, a lo mejor, su hijo lo ha confesado a los ancianos son como los sacerdotes, como los curas, análogamente como en la Iglesia Católica, pero en definitiva es una religión que tiene unos dogmas, digamos, muy estridentes, muy extremistas, podemos decir, sin perjuicio de crítica, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucedió en este caso? La confesión religiosa, cuando vio que la Asociación Española de Víctimas de los Testigos de Jehová, a la cual yo represento, creó la propia asociación, la asociación creó unos estatutos, creó una página web en donde venía a decir primero, pues que se consideraban víctimas de la religión, víctimas de, más que de la religión, de la organización, de cómo se organiza esa religión. 2, que consideraban que esa organización se constituía, se movía o se mueve como una secta destructiva. ¿Por qué? Porque el ostracismo que impera ahí en los testigos de Jehová promueve la destrucción de la familia cuando un miembro es expulsado. Por lo tanto, las víctimas, o los que se consideran víctimas de los testigos de Jehová porque han sido expulsados, consideran que es una secta destructiva porque hay los que quedan dentro siguen fielmente, como dice el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, siguen al líder porque tiene un carisma especial, tiene un poder especial, como dice el diccionario, y por lo tanto crea esa división entre los que siguen al líder y los que no siguen al líder, ¿no? Por lo tanto, las víctimas que se han visto aisladas fuera de esa religión consideran que este grupo religioso, en definitiva, se constituye o se promueve como una secta destructiva. Luego hay otras manifestaciones, como por ejemplo, en ese estatuto de la Asociación Española de Víctimas de Testigos de Jehová, que es que los testigos de Jehová promueven la discriminación al grupo LGTBI, al grupo de personas homosexuales, lesbianas, transexuales. ¿Por qué? Porque este grupo religioso, si tú practicas la homosexualidad o eres transexual, se te puede expulsar. Por lo tanto, hay un remanente de personas víctimas
así se consideran, de los Ujú. testigos de Jehová, que durante su estancia, es decir, desde el nacimiento, llega un momento que entras porque tus padres te han educado en esa religión, que eso es algo en principio sano, pero Ujú. cuando quieres cambiar de opción religiosa o de opción sexual, es decir, cuando tienes 16 años que puedes sentir la homosexualidad o sientes que no, tu cuerpo no pertenece a tu género, que es la transexualidad, etcétera, etcétera, y quieres cambiar, existe la presión de que si cambias, tu familia te va a dejar de hablar. Hay otros elementos, como por ejemplo, un tema muy escabroso y un tema muy delicado, y es que, según algunas víctimas, no solo en España, sino a nivel mundial, si eres víctima de abusos sexuales o de maltratos, de violencia de género o violencia doméstica, si denuncias, ¿eh? Si denuncias, antes de denunciar, los ancianos, que son estos sacerdotes, representantes de la confesión religiosa, según muchos testimonios, te animan a no denunciar los abusos sexuales o los maltratos de violencia de género o violencia doméstica y mejor déjalo en manos de Jehová. Porque hay una especie, se dicen las víctimas, de una especie de orden de que todo lo que pasa dentro de los testigos de Jehová quede dentro, al objeto de no manchar el buen nombre de Jehová. Es decir, mantener al pueblo de Jehová puro y Ujú. limpio, al menos delante de las autoridades. Y luego hay otro elemento, hay mucho más elementos, pero estoy intentando resumirlo, lo que dicen los estatutos de la Asociación Española de Víctimas de Testigos de Jehová, y es que se crea una dicotomía durante la infancia, y es que se impide a los menores de edad tener relaciones sociales con otros menores de edad. Ni cumpleaños, ni Navidad, ni celebraciones, ni compañerismo, ni amistad con personas que no son testigos de Jehová. Es decir, un niño testigo de Jehová no puede tener relaciones con mundanos, porque los Ujú. mundanos, aquellos que no son testigos de Jehová, pertenecen al mundo de Satanás. Eso en los niños, según relatan muchas víctimas, crea una dicotomía, un sentimiento de rechazo durante la minoría de edad, pero cuando se va alcanzando la mayoría de edad, se alcanza, digamos, cierta incomprensión de por qué no puedo estar con otros niños, no puedo estar con otros seres humanos, y eso, tarde o temprano, en un cierto sector de los testigos de Jehová, pues crea una frustración, crea un sentimiento de impotencia que un cierto sector pues acaba pues explotando de alguna manera y siendo crítico con la religión. Cuando se es crítico con la religión y los ancianos detectan esa crítica, lo más habitual es que se les expulse. Y el que es expulsado queda, porque ha sido adoctrinado desde la minoría de edad, entre el mundo de Jehová, del que es expulsado, de la congregación, de sus padres, de sus amigos, de sus hermanos, de los únicos amigos que ha tenido desde la infancia, y es expulsado al mundo de Satanás. Y si es expulsado al mundo de Satanás, el trastorno que crea ese ostracismo de tu Ujú. familia y de tus amigos crea un periodo en el cual el expulsado no sabe si volver al mundo de Jehová, que es lo recomendable porque está tu familia, o ir hacia el mundo de la libertad. Pero ojo, porque el mundo de la libertad, según te han enseñado desde niño, es el mundo de Satanás. Por lo Claro. tanto, durante muchos años, las víctimas relatan eh, mm, cómo no se saben adaptar al mundo porque por esta ambivalencia de mundos, y eso crea un sentimiento de frustración que lleva, primero, a trastornos psicológicos gravísimos, porque te quedas aislado en el mundo y con una, digamos, terror a adaptarte a nuevas relaciones humanas con los mundanos, que somos nosotros. Y segundo, una parte de las personas que tienen trastornos psicológicos llegan a la solución del suicidio. Ujú.
Bueno, esto es un pequeño resumen de lo que trató la sentencia, porque los testigos de Jehová demandaron a la Asociación Española de Víctimas de Testigos de Jehová por considerarse víctimas de, digamos, a grosso modo, de lo que acabo de explicar. Y eso fue un caso muy importante en España que ha tenido una repercusión mundial, precisamente porque hay muchas personas que se consideran víctimas a nivel mundial de los testigos de Jehová. Fíjate que yo hace unos pocos días estaba hablando con una persona que precisamente me contó alguna historia. Ella fue expulsada. De hecho, me ofreció venir un día al canal a dar su testimonio y me estaba contando unas cosas terribles, pero entre ellas, uno de los rasgos, al parecer, es que no solo es el aislamiento y la expulsión, sino que posiblemente también la persecución. Es como al que expulsan, el anciano o vamos, Sí, 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 el nivel y jerárquico que pueda haber en esta secta, pues mm, no le gusta que una persona se vaya porque podría, no sé, contar cosas que pasan ahí. Entonces, como que empieza algo de persecución. O algún día voy a traer a esta persona que dé su testimonio, pero fíjate, eso me llamó mucho la atención. O sea, es solo de no practicas lo que yo quiero que practiques y estás en la familia, por así decir, sino que aparte de la expulsión y aislamiento, sí puede haber cierto grado de persecución por ahí. eso es un tema muy interesante porque muchas víctimas han denunciado a nivel individual, por eso este caso no se ha entendido, porque la víctima queda aislada, o las víctimas, las personas que se consideran víctimas, lo digo así porque el concepto de víctima es muy, muy complejo. Muchas personas que se consideran víctimas denuncian luego una persecución, un acoso. De hecho, hay sentencias en España y en otros países, porque hay un dogma de fe dentro de los testigos de Jehová, y es que como los mundanos, nosotros pertenecemos al mundo de Satanás, ellos tienen la obligación de rescatarnos del mundo de Satanás. Por lo tanto, si tú has pertenecido a los testigos de Jehová y no has sido declarado apóstata, es decir, apóstata es aquel que reniega de forma manifiesta y vehemente y critica de forma tajante a Jehová, los demás testigos de Jehová, padres, madres, etcétera, y amigos, tienen la obligación, no solo con el expulsado, sino con cualquier sujeto, de volverlo a traer al mundo de Jehová. ¿De acuerdo? Por eso llaman tanto a la puerta. ¿eh? Por eso existe un proselitismo muy, muy persistente. Por eso los vemos en las puertas del metro, en las plazas públicas, con los carritos y sus publicaciones, ya llueva, haga sol, haga 40 grados o nieve, ¿no? Es decir, son muy persistentes en eso. ¿Qué sucede? Que evidentemente hay un sector de víctimas expulsadas que no desean volver, sobre todo aquellos que son declarados apóstatas, aquellos que ya han demostrado que reniegan de la religión, son declarados apóstatas, que es lo peor, la peor declaración que un testigo de Jehová o los testigos de Jehová pueden hacer sobre un expulsado, ¿no? Pero hay un remanente muy importante que cuando es expulsado, evidentemente tiene dudas. Y en esa duda, los ancianos y los demás miembros de la familia tratan de rescatarlo. ¿Cómo? Insistiendo en que vuelva al mundo de Jehová. Y es muy normal que el expulsado inicialmente trate de volver. ¿Por qué? Porque queda aislado entre el mundo de Jehová y el mundo de Satanás. Y ese miedo a entrar al mundo de los mundanos, porque pertenece al mundo de Satanás, hace que estadísticamente muchos expulsados quieran volver ante ese temor de estar en el mundo de Satanás. ¿Y por qué? Al final quedas solo. Cuando tú estás solo, es muy humano querer volver con tu familia, ¿no? Entonces es como un yo-yo. Es decir, el yo-yo es lo sueltas y vuelve, suelta y vuelve. Y hay un proceso de readmisión que muchas víctimas catalogan como humillante, que es entre un periodo de 6 meses y 2 años, tú tienes que volver al salón del reino, a su iglesia, y cuando entras, mejor dicho, tienes que entrar cuando todo el mundo ha entrado,
y cuando entras nadie te saluda, ni tu padre ni tu madre. Ahora mismo han cambiado una norma y ahora se permite un saludo. Ojo, desde marzo de 2024 la cúpula permite saludar, pero nada más. Si tienes contacto social, puedes ser expulsado. Y imagínate que tú vas durante casi 2 años, o 2 años máximo, entre 6 meses y 2 años, no te hablas con tu familia porque no te hablan tus amigos porque son lo único que has conocido, y vas allí donde están ellos, te saludan, porque ahora se puede saludar desde hace un año, y no te dirigen más la palabra y te tienes que sentar aislado e irte antes de que termine la reunión, antes de que termine, digamos, el acto litúrgico. Eso es una prueba, es un forzamiento, una presión al objeto de comprobar que te vas a someter a todos los dictados de los ancianos y en este caso de la religión. Por lo tanto, hay una dinámica de presión que muchas víctimas denuncian y de hecho te diré que en marzo de 2024 hubo una sentencia, no solo la nuestra, que fue en diciembre de 2023, sino en marzo de 2024 hubo una sentencia en Noruega, del Estado de Noruega, que les quitó la condición de religión porque Noruega entendió que esto que acabo de relatar y esta dinámica que acabo de relatar es una forma de presión o de violencia psicológica hacia los menores de edad. Porque si quieren cambiar de religión o sienten la homosexualidad o quieren fumarse un cigarro o quieren transfundirse de sangre, es decir, vivir, se les expulsa con la consecuencia de la más absoluta soledad. A ver, ahorita lo que dijiste me llamó mucho la atención. Para retomar, me estás diciendo que en Noruega ya no es considerada religión por Exactamente, todo esto que acabas de explicar. Wow. exactamente. Noruega es un país europeo, no pertenece a la Unión Europea, pero sí que está sometido al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. También es cierto que otros países, por ejemplo Rusia prohibió 300 y pico aproximadamente congregaciones, es decir, como iglesias, hay muchas más, por difundir ciertas publicaciones en este sentido. Esa sentencia en Rusia fue muy polémica y luego el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó a Rusia por vulnerar los derechos fundamentales de los testigos de Jehová. También es cierto que luego el Tribunal Supremo ruso dijo que no se prohibía la religión en sí, sino que se prohibían ciertas publicaciones porque tendían a la presión psicológica, a la violencia psicológica, como luego años después diría en el último año Noruega. Es verdad que Rusia no es el mejor ejemplo, que es un país que siempre está, digamos, en entredicho en cuanto a derechos fundamentales, ¿no? Ahí, no obstante, en mi opinión es que en Rusia se permite la libertad religiosa, tiene una constitución, pero sí que es cierto que prohibió 300 iglesias, 300 congregaciones de los testigos de Jehová, por estos motivos de publicaciones. Ahora también en Checoslovaquia y en otros países se está meditando, los estados están, digamos, están evaluando si efectivamente, como en Noruega llegó a esa conclusión, si sus dogmas están dentro, digamos, del orden público, ¿no? Y esta sentencia de España, por ejemplo, llega a decir, al final de la sentencia, la jueza llega a debatir, llega a meditar, si no efectivamente esta religión está vulnerando el orden público y está vulnerando el concepto y el valor de la familia, y si no, más bien está destruyendo las familias, porque ¿quién quiere entrar en una religión, más o menos viene a decir la sentencia, en donde cuando tú entras no sabes que tantas normas de cumplimiento tan estrictas, porque cuando se entra a los testigos de Jehová, entras con 14, 13, 15 años, ¿sí? Normalmente la minoría de edad, estadísticamente. Y a esas edades es muy difícil saber la trascendencia del incumplimiento
de normas tan estrictas, tan severas, y que su incumplimiento lleva a la más absoluta soledad a través de la expulsión. Por lo tanto, esto es una problemática no solo de España, no solo de Noruega, no solo de Rusia, sino de Estados Unidos, de México y de toda Latinoamérica y en verdad a nivel mundial. Fíjate, Carlos, que lo que dijiste ahorita también me llama la atención porque dices los dogmas que presenta los testigos de Jehová en el tema de hoy van en contra, pues también de los derechos humanos, o sea, es el concepto de la familia. Entonces, para mí, cuando una religión se convierte en extremista Es que y que atañe ya, por ejemplo, a eso, a los derechos humanos de alguien, de una persona, sea un niño, sea un adulto, ahí está el conflicto entre la doctrina que posee en sí la religión y hacia dónde quieren llegar, con destruir internamente precisamente a la sociedad. Y yo creo que con este caso que tú, pues me imagino, dices hay una apelación, entonces sigues trabajando en él, asumo. Esto va a abrir, o sea, los ojos de muchísima gente a nivel mundial, de decir, bueno, la doctrina que me quiere a mí esta religión me puede llevar totalmente a la perdición de mi familia, a crear yo un conflicto, por ejemplo, a un aislamiento, a una persecución, a un rechazo profundo a la comunidad LGBT, etcétera. O Sí. sea, ya vienen muchas cosas. Ahora, la pregunta que yo te quiero hacer es esta. Mm. Cualquier religión llevada al extremo definitivamente se sale de las características esenciales que la sustentan, que es el amor, que es la comunión, que es la hermandad y muchas cosas que teóricamente pues se manejan en las religiones. En el caso de los testigos de Jehová es un concepto, en el caso que tú manejaste en España, de ciertos líderes o sí es un concepto de adoctrinamiento general que sí está dañando. A ver, lo que ganamos en España es que la sentencia viene a decir es que existe veracidad, que no es lo mismo que la verdad, porque eso sería en un caso penal. En un caso penal se sentencia si ha habido delito o no ha habido delito, ¿no? Este caso es un caso civil de vulneración de derecho al honor, en donde los testigos de Jehová consideraban que se les había vulnerado el honor por todos estos motivos y algunos más que la Asociación de Víctimas explicaba, y lo que hicimos es intentar demostrar que era verdad lo que decía la Asociación Española de Víctimas de Testigos de Jehová. Si bien es cierto que la sentencia no puede decir si es verdad, sino como es una cuestión civil, solo podía decir si era veraz. ¿Por qué? Porque al ser un tema civil de vulneración de derecho al honor, los límites del derecho al honor son la libertad de expresión, que es un juicio de valor, ponderado, es decir, todo el mundo tiene libertad de expresión siempre y cuando no se extralimiten en las manifestaciones y en las calificaciones, es decir, puedes decir algo crítico sin vejar, sin injuriar, pero además, si la información que daba la Asociación Española de Víctimas era veraz. Y lo que hicimos es traer a 70 testimonios que reunimos en 20 días a nivel mundial, 35 españoles y 35 del extranjero, de Estados Unidos, de México, de Argentina, de Brasil. Y a través de eso y sus propias publicaciones, conseguimos demostrar que la información que estaba dando la Asociación Española de Víctimas de Testigos de Jehová es una información veraz. Es decir, no es que sea verdad, pero está sostenida en información. Por lo tanto, no solo se expresaba una opinión libremente, como derecho fundamental a la libertad de expresión, ponderada, sino además se estaba ejercitando la libertad de información, que es informar a la sociedad de lo que las víctimas dicen. ¿Ok? Y la sentencia llega a la conclusión, que es un poco, retomando un poco tu pregunta, llega a la conclusión de que todo ese control extremo
que hacen los testigos de Jehová es un control veraz. Es decir, que hay fundamentos para pensar que los testigos de Jehová realizan un control durante la pertenencia y no pertenencia de los miembros excesivo. Dice la sentencia, es un control excesivo. Lo dice un ser ¿Esto humano. lo convierte en sectario o en grupo coercitivo o ambos? A eso vamos. La sentencia dice, si bien la sentencia no puede declarar que es un grupo coercitivo o una secta destructiva porque no es un ámbito penal, sí que dice la sentencia que hay veracidad en que es un grupo sectario destructivo. En base a todos los testimonios de las víctimas a nivel mundial, las publicaciones de medios de comunicación, inclusive, ojo, a través de los propios textos de los testigos de Jehová. Y voy a leer una parte de la sentencia, que Sí. hay muchas partes, ¿no? Y de hecho, si no te importa, te dejaré, si no te importa, deja el link de la sentencia pública del Estado español para aquel que quiera leer por qué una jueza llega a esta conclusión, pueda leer los testimonios de las víctimas y por qué al final la jueza, en primera instancia, aunque está en recurso de apelación, llega a la conclusión de que hay veracidad en que es una secta destructiva. Y voy a leer solo un parrafito, Claro, claro. muy. Hay una revista de los Testigos de Jehová que se llama La Atalaya, es una revista muy famosa dentro de los Testigos de Jehová, de julio del año 2011, página 16, dice la sentencia, es decir, esto es un hecho probado, si existe lo que voy a leer, en que se dice que los Testigos de Jehová cortamos toda relación con familiares que ya no sirven a Jehová y se continúa asimilando a los expulsados o desasociados, es decir, a los que se les echa o a los que se van voluntariamente porque ya no creen en Jehová o porque son homosexuales o porque no les apetece ir a las reuniones de los testigos de Jehová, cierro paréntesis, y se les asimila a estos expulsados o desasociados con enfermos mentales. Porque al igual que un doctor, abro comillas, al igual que un doctor, dice esta revista de los testigos de Jehová, recomienda alejarse de personas con enfermedades infecciosas para evitar contagios, cualquier desleal a Jehová es como un enfermo mental del que hay que huir. Esto es lo que enseñan los testigos de Jehová, lo que no te dicen los testigos de Jehová cuando estás en una plaza y te acercas a su carrito. Esto no te lo dicen. No te dicen que si te expulsan porque te fumas un cigarro, o porque te transfundes sangre, o porque sientes la homosexualidad, o porque has sido maltratada por violencia de género, y como no te puedes divorciar religiosamente, acabas cometiendo adulterio con otra persona y te expulsan por adulterio. Esto es lo que piensan los testigos de Jehová de ti cuando te expulsan, que eres un enfermo mental del que hay que huir como una enfermedad contagiosa. Qué fuerte, y me imagino que esos testimonios de esas 70 personas han de ser desgarradores, porque, bueno, pues aislados de la familia, quizá en persecución por no seguir el lineamiento de estos líderes o las personas que encabezan este tipo de grupos. Y fíjate una cosa, hay la sentencia, lo que dice en relación a esta persecución que dicen muchas víctimas, unas veces silenciosa y omisiva, que es si tu hijo te llama, si el expulsado llama a su madre, tu madre te coge el teléfono y te dice, salvo que estés en grave peligro de muerte por alguna enfermedad de algún tipo, no me llames, porque Jehová me lo prohíbe. Me prohíbe hablar contigo porque eres casi un virus contagioso, ¿no? Por eso la sentencia definitivamente dice, esto es lo más parecido, o hay veracidad, que es una secta destructiva. Porque la tercera acepción del diccionario de la Real Academia de la Lengua Española dice que una secta es aquella en donde existe un poder
del líder carismático en donde los fieles lo siguen, digamos, fielmente, ¿ok? Un poder cuasi absoluto. Entonces la sentencia entiende que si hay un poder tan absoluto o cuasi absoluto y un poder carismático, fascinante, que fascina, que hace fanáticos a sus seguidores y motivo por el cual la madre no habla a su hijo porque se ha fumado un cigarro, porque lo han expulsado, porque es homosexual, o porque el hijo menor o mayor de edad ya no quiere ir a la misa. Entonces la sentencia dice, está dentro de la definición de grupo sectario destructivo. ¿Por qué? Porque se destruye la familia. Y por eso la sentencia llama la atención a los poderes públicos españoles, que es lo único que puede llamar la atención, en cuanto a si este grupo religioso no está vulnerando el orden público y el valor de la familia. Y tanto es así que al poco de ganar esta sentencia, uno de los periódicos más importantes de España, ABC, hizo un podcast que recomiendo, un podcast de 8 capítulos llamado Los expulsados del paraíso, en donde evidentemente pues yo aparezco, ¿no? Como entrevistado, y muchas víctimas, en donde ustedes pueden oír cómo las víctimas se sienten, qué les ha pasado, y que recientemente ha sido nominado a los premios más importantes de España radiofónicos. Así que les animo a escuchar ese podcast y evidentemente este programa que estamos Angie y yo. Qué impresionante. Y yo creo que fíjate que paralelamente estamos ahorita en una época donde buscamos tanto la libertad de expresión, el respeto a los derechos humanos, la integración de la familia como parte esencial de la sociedad y cualquier práctica religiosa, como en este caso los testigos de Jehová, que contraste a, a, con todo esto que estamos buscando, puede ser ya visto como tú dices, el ser vulnerable al honor. Y no me extrañaría que con todo esto que tú has logrado y de lo que estás muy empapado, lo que pasó en Noruega, yo creo que va a haber muchas señales por ahí, alertas, ¿verdad? En cualquier tipo de religión donde no se, pues donde más bien sus prácticas están en contra de todo lo que hemos estado buscando, ¿no? Pero en el caso de los testigos de Jehová, cuando empiezas a llevar todo este caso y los testimonios y pues se da el juicio y el fallo a favor, ¿cuál es el argumento apelativo? ¿Qué parte es la que está en contra? O sea, ¿cuál es el argumento para ellos tratando de desechar este Bueno, fallo? la verdad es que hay un canal de YouTube que la Asociación Española de Víctimas de los Testigos de Jehová creó, que ellos tienen su canal de YouTube, en donde hay digamos, la presentación de la asociación, motivo por el cual también fueron demandados. Pero hay un canal aparte que se llama Contenido Juicios AEVTJ, es decir, contenido juicios o contenido video juicios AV, o sea, Asociación de Víctimas o Asociación Española de Víctimas, es decir, las siglas, ¿no? Asociación Española de Víctimas de Jehová, en donde se publicaron los vídeos, en verdad los audios de los juicios. Y animo a todo el mundo a ver esos vídeos porque ahí van a poder comprobar la versión de las víctimas y la versión de los propios testigos de Jehová. Y hay una cosa muy significativa en esos juicios, porque fueron juicios de muchos días. Las sesiones aproximadamente duraron 9 horas cada sesión. Es decir, eran juicios que a mí como profesional, como abogado, pues me llevaron al límite del cansancio mental, psicológico y profesional. A las víctimas también, evidentemente, porque tuvieron que esperar, declarar, contar su vida entera. Pero, digamos, lo irrisorio, la broma, es que al inicio de las sesiones, cuando declaraban
los testigos de Jehová, es decir, Ujú. testigos de Jehová que defendían a los testigos de Jehová, negaban que existiera el ostracismo cuando había expulsión. Mm. ¿Por qué? Porque no les interesa que la sociedad mundial sepa esto. Ese ostracismo caprichoso, discrecional, alegre, es decir, vamos a expulsar porque ha fumado. Hubo un chaval con 20 años que explicó cómo le expulsaron por fumar en cachimba. No era ni tabaco, era una cachimba de sabores. Ujú. Es decir, había expulsiones por cualquier motivo. Y ellos, en cambio, decían que no existía la expulsión, más bien no existía ni el ostracismo, que ahí todo el mundo se hablaba, que era maravilloso, te podías ir y volver y jiji, jaja. Claro, esto se fue demostrando no solo por nuestros testigos, víctimas, sino por las propias publicaciones de los testigos de Jehová, que recoge la sentencia, muchísimas de ellas, en donde se anima a los miembros a no hablar a los expulsados bajo pena de expulsión, porque pertenece en ese momento ya al mundo de Jehová, al mundo de Satanás. No Ujú. hablar salvo mucho rescatar, ¿de acuerdo? Entonces, al principio del juicio los testigos de Jehová negaran el ostracismo, negaran esta forma tan poco humana de tratar a un hijo, Ujú. lo que evidenciaba, en definitiva, era la verdad de los testigos de Jehová. Y esa verdad que empieza a resonar como alas abiertas, ¿no? Ujú. Como el tema de las víctimas de Sergio Andrade, Ujú. pues mm, nos hace preguntarnos por qué una religión oculta su verdad. Correcto, porque entonces el argumento principal no fue un punto de defensa defendiendo sus doctrinas, sino más bien fue una entera negación de todo Exactamente, aquello a lo que se les estaba, bueno, acusando, basado en los exactamente. testimonios. Total De hecho, negación, no total defendiendo negación. un punto, simplemente De hecho, negación total. de hecho varios ancianos dijeron que la expulsión, fíjate la semántica y cómo se retuerce el argumento, ¿no? O sea, ellos están acostumbrados, son como curas, ¿no? Los curas están en el púlpito y tienen mucho don de palabras, ¿no? Eh, Haciendo una analogía, ¿no? Pues los ancianos, que por cierto, la mayoría de personas que declararon en el juicio eran ancianos, es decir, eran autoridad religiosa, decían que no se expulsaba, sino que como el miembro cometía un pecado voluntariamente, Mm. él mismo con el pecado se quería ir. ¿Me explico? Entonces, en verdad, ellos decían que no existía la expulsión. Y yo decía, vamos a ver, pero al final hay un acta, hay una decisión de los ancianos en donde ustedes comunican a un miembro que se expulsa. Ujú. Dice, no, 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 es que como él ha cometido un pecado voluntariamente, él se quiere ir. Mm. Y digo yo, vamos a ver, pero él no dice que se quiera ir. No, pero me decía, no, pero como ha cometido un pecado voluntariamente es que se quiere ir. Digo, entonces, ¿cuál es la diferencia entre la expulsión y la desasociación? La desasociación es cuando alguien manda una carta y dice que no quiere pertenecer a los testigos de Jehová. Ujú. Es decir, porque se quiere ir. Que el trato es el mismo, es decir, el trato es el ostracismo, no te habla tu padre ni tu madre. Claro, no me sabían explicar cuál era la diferencia entre expulsión y Porque no desasociación. hay una lógica que puedan explicar, o sea, si ellos alegaban, bueno, es que cometió un pecado y se quiere ir, sí, pero entonces, ¿por qué romper ese contacto Claro, estando en el mundo de Satanás para un hijo hablar con su madre o con su padre y no tener ese aislamiento si fuera voluntario y no hubiera esa parte de la persecución?
y del rechazo, pues simplemente no hubiera habido un juicio. El punto principal de todo este movimiento es el dolor, el aislamiento, la persecución, el daño psicológico, emocional, de que por no seguir una doctrina que me están de una manera forzando a hacerlo, en el caso, por lo general, de un menor de edad, por ejemplo, pues yo estoy recibiendo todo este daño, pues es parte fundamental de lo que fue la denuncia, ¿no? Exactamente, pero fíjate que si tú naces en los Testigos de Jehová, y digamos, quiero hacer un pequeño vínculo con el caso Sergio Andrade, Ujú. y es lo que yo he catalogado a nivel penal en mi tesis doctoral como persuasión coercitiva, que no es un término mío, es un término de la psicología, pero la persuasión coercitiva es una forma de control, de aislamiento social, de control cognitivo, volitivo, control de la información, control emocional, etcétera. Fíjate que la mayoría de expulsados, me cuentan a mí las víctimas de primera mano, no lo he leído, o sea, me lo cuentan, y he hablado con más de 200 o 300 víctimas, es que el deseo es volver. ¿Por qué? Porque no puedes estar con el mundo de Satanás y porque al final tu familia está ahí, ¿de acuerdo? Haciendo un paralelismo con el tema de Sergio Andrade, es decir, las víctimas, o la mayoría de víctimas del tema de Sergio Andrade, no tenían unas esposas y estaban amarradas en la cama. Aunque hay Correcto. algún caso, como en el caso que se ha relatado de esta chica, ¿cómo se llama ahora? Que decía que estaba atada. Bueno, se me ha olvidado el nombre de Tamara Zúñiga. Decía que estaba retenida, secuestrada, aunque nunca ha explicado ella si estaba atada. Pero bueno, al menos hasta donde yo sé. ¿A qué voy con esto? A que muchas víctimas, al igual que en la violencia de género, en donde la víctima muchas veces tolera, justifica o acepta el maltrato como algo inclusive positivo, porque el maltratador tiene cierta razón o tiene la razón, en las sectas destructivas o coercitivas, o tal y como lo relatan las víctimas de los testigos de Jehová, y paralelamente al caso de las víctimas de Sergio Andrade, la víctima no está atada en la cama, no tiene unas esposas que la amarren a un lugar, ¿no? Sino que hay una dependencia en la capacidad de decidir y una culpabilización, una culpabilidad en el comportamiento que genera, digamos, la doctrina, o en este caso también Sergio Andrade, ¿no? Y por lo tanto, crea lo que se llama, dentro de la literatura más autorizada, el síndrome de mujer maltratada o también una indefensión aprendida, ¿no? Inclusive un síndrome de Estocolmo. Es decir, al final tú vas a ir en donde creas que tienes mejores opciones de estar bien. Los testigos de Jehová, la mayoría de gente expulsada, quiere volver porque ¿dónde vas a estar mejor? ¿En un mundo coaccionado, pero con tu familia? ¿En donde reprimas tu homosexualidad? ¿En donde te maltraten, pero estás con tu marido y con tus hijos? ¿O en el mundo de Satanás, que es el infierno absoluto y eterno? Las víctimas de Sergio Andrade, paralelamente a lo que acabo de explicar, era mejor esos maltratos, ¿de acuerdo? Que, eh, 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 que digamos, durante la niñez, que ese mundo aislado, en donde en definitiva se había aprendido que lo mejor, o Sergio Andrade había enseñado que lo mejor que les podía pasar era estar con él. Sí, porque cuando, digo, retomando un poco, aunque yo sé que no es el tema, pero es importante acotar esto. Mm, Recordemos que parte de el grooming, ¿verdad? Que mm, recibían las víctimas de Sergio Andrade era que él es mm. el mejor, él es el maestro. Exactamente. em, Incluso decían, no hay, todos los demás hombres no importan, son de lo peor, él es el único hombre bueno. Ujú, Entonces sí estaban en parte de ese grooming pintando un mundo exterior, donde en el mundo exterior los demás hombres te van a hacer daño, no son buenos, solo Sergio Andrade es bueno. En el mundo mm, exterior no eres nadie, no vas mm, a hacer nada, no eres famoso, pero aquí sí. ujú, Sí, esa parte de ese grooming sí pintaba un mundo exterior
como un mundo de Satanás, ¿verdad? Exactamente. O sea, Entonces, sí se ven ciertos rasgos parecidos. Ahora otro, en el mm, tema, por ejemplo, de la expulsión, o sea, lo mismo, si tú te sales de este grupo, si te vas a tu casa o si te quieres escapar, bueno, por una parte, en el caso Andrade había castigos, etcétera, ujú. pero recordemos cómo Sergio Andrade las hacía pelear entre ellas, desconfiar entre ellas. Yo Claro, creo que era alguien que no amaba había el caos. confianza entre ellas. Es decir, Ujú, fíjate una niña de esas edades tan tempranas que luego, pues, fueron creciendo, en verdad estaban psicológicamente aisladas. Aunque ujú, estuvieran otras niñas cerca, no, al menos desde mi opinión, ujú, ninguna confiaba en la otra. De correcto. hecho, yo creo que es uno de los motivos que creó, Sergio Andrade para que este caso no se resolviera al principio, o desde el principio, o no estuvieran todas juntas como ahora mismo hay una cierta unanimidad entre ellas o están más juntas, ¿no? Crearon una desconfianza entre unas y otras en donde cada una era vigilante de la otra, ¿no? Y eso es un sistema de control, en verdad también de adoctrinamiento, durante la niñez, que es el momento más sensible de ese tránsito de la niñez, y la juventud a la madurez, en donde al final él ocupa un rol de autoridad muy similar al de las sectas y en donde, en definitiva, como tú bien estás diciendo, pues se crea pues esa desconfianza, ¿no? Sí. Y yo creo que en estos grupos sectarios, pues claro que vamos a ver muchísimas cosas similares entre casos, bueno, como ahorita hablamos, casos conocidos, Mm, pero entonces esta apelación ya inició, ese es el sí, actual proceso en el sí. que estás Y, envuelto ahorita. y de hecho está a punto de salir, es decir, la sentencia fue del 14 de diciembre de 2023. Hicimos una rueda de prensa, salimos en portada en los mejores, digamos, noticieros y medios de comunicación de España y también de internacionales como en México, Canal 45, Canal Índigo, en el Canal Azteca, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahora, pues yo creo que para marzo, abril saldrá la apelación. Eso será una Ujú, sentencia firme. Si bien las sentencias firmes luego, pues, pueden ser recurridas extraordinariamente al Tribunal Supremo o al Tribunal Constitucional Español y, en última instancia, al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Yo creo que vamos a ganar, porque la sensatez, el sentido común, el no minusvalorar el sentimiento de víctima, porque al final, ¿por qué tantas víctimas nos ayudaron? En solo 20 días nos ayudaron 70. Pero la Asociación Española pasó de tener 20 asociados a pasar a 400, wow. de tener asociados, es decir, gente que está asociada en la asociación. Ojo, no solo eso, de pasar la página de Facebook, de tener 2.000 o 3.000, digamos, seguidores de la página de Facebook, pasó a 7.000. Ujú, Y los canales de YouTube, al igual que vosotros, por ejemplo, en el caso de Sergio Andrade, Gloria Trevi, tenéis ahí, pongamos, unos 20 canales que ujú. siguen las noticias día a día, de forma pues magistral y otros peor, ¿no? Evidentemente, ¿no? Como tú bien sabes. Eh, Sí. exactamente. Unos mejor y otros peor, ¿no? Pues en el mundo de este testigo de Jehová hay unos canales punteros que tienen pues 70.000 suscriptores, 50.000, hay unos mejores, hay otros peores, es decir, pero hay una retroalimentación de gente que quiere conocer este tipo de noticias, ¿no? Y además, porque mm, el- a diferencia, y no quiero minusvalorar el caso Sergio Andrade, Gloria Trevi y las víctimas, no, ni mucho menos. ¿Cuántas víctimas puede haber? 15, 20. Vale, eso es gravísimo. Claro. Pero es que en el mundo de los testigos de Jehová, según dicen las víctimas, estamos hablando de miles de Ujú, víctimas, de miles. Miles de personas que no pueden hablar con su padre, con su madre, que van a denunciar abusos sexuales, de un miembro o de un anciano, y los ujú. demás ancianos le dicen
déjalo en manos de Jehová. Con esa comunicación que te diga un anciano o varios ancianos, te está diciendo que si tú denuncias a las autoridades mundanas, que son las de Satanás, no Ujú. se te olvide, que son las de Satanás, te está diciendo, si tú denuncias a esas autoridades, cuidadito, que igual te expulsamos. Además de que te han abusado sexualmente, igual te echamos y te quedas sola o solo en el mundo de Satanás. Es decir, que evidentemente hay víctimas, el caso Sergio Andrade y Gloria Trevi son víctimas gravísimas porque está Ujú. colindando la trata de personas, Claro. o mejor dicho, si eso pasara hoy sería un delito de trata de personas seguramente, pero en el caso de Testigo de Jehová estamos hablando de un quantum mayor, es decir, cuantitativamente mayor, de muchas Ujú. personas en un estado muy similar. ¿eh? Y no se le ha prestado la suficiente atención. Y te diré más, hay rumores, y hasta ahí puedo leer, de Ujú. que ciertas plataformas internacionales como Netflix, HBO, ahora Max, Prime Ujú. y, bueno, esas son las plataformas internacionales, van a sacar un documental, no sabemos si uno u otra, de este caso de los testigos de Jehová, no solo a nivel nacional español, que ya es importante, sino a nivel Ujú. mundial, al objeto de informar a la sociedad de aquello cuando vas al carrito, pasas y te quieren enseñar la Biblia, que es algo muy sano, muy lícito, yo ahí no tengo ningún problema, pero Claro. que te Ujú. cuenten qué pasa si te fumas un cigarro, qué pasa si te transfundes la sangre, Ujú. qué pasa si eres homosexual, qué pasa si eres una mujer maltratada y quieres rehacer tu vida. Ujú. ¿Por qué no te lo cuentan en el primer día? Ese es un problema. Yo le llamo consentimiento desinformado. Te bautizas sin tener pleno conocimiento de dónde te estás metiendo. Claro, porque yo creo que, bueno, pues definitivamente esas prácticas, que nos mencionaste al principio, esas características de los testigos de Jehová, en el caso que llevaste, pues definitivamente yo a mis ojos, a mi percepción, pues es algo con lo que yo jamás, seguiría, ¿no? Yo jamás entraría a ninguna religión donde, se me pidiera que si estoy, herida, no pudiera yo tener una transfusión, o, por ejemplo, Angie, pero el problema es que no te lo dicen. O sí, sea, por ese eso es el digo problema. que por eso no lo anuncian, o sea, porque empieza esto como cualquier grupo coercitivo, esta manipulación poco a poco, hasta que Es ya muy estás progresivo. totalmente O sea, si Liliana Regueiro, eh, mm, por ejemplo, también, a ver, las demás víctimas, las hermanas de ujú, la Cuesta, hubieran sabido claro, todo lo que iba a pasar, no se hubieran metido. jamás, jamás. Desde aquel permiso que le pedían a sus padres para viajar y para tomar clases, al contrario, era una narrativa totalmente positiva y diferente, va a aprender a tocar algún instrumento, va a tomar clases, va a ser cantante o corista, Y etcétera, ¿no? Todo fíjate a una nivel. cosa, fíjate una cosa, ellas entraron con 12, 13, 14, 15 años. En los testigos de Jehová, normalmente todo el mundo que entra, mayoritariamente, estadísticamente, es desde el nacimiento. Sí. Tú tienes un año, 2 años. A los 2 años ya tienes cierta conciencia y te dicen, no, estos niños no, en cumpleaños no, Navidad no, celebraciones con otros niños no, no te juntes con otro niño con 4 años. Imagínate si a ti te dicen con 4 años, no con 12 o 13, que les decían a estas niñas, Sergio Andrade es el mejor, tienes que estar con él porque es lo mejor que te va a pasar en la vida, sexualmente, él te ama. Fíjate que ahí hay un momento de la vida, con 12, 13, 14, 15 años, evidentemente, de desarrollo psicosocial vulnerable. Pero tú Ujú, imagínate que lo único que tú conoces en tu vida, desde el nacimiento, es que los demás, que no son testigos de Jehová, son del mundo de Satanás. ¿Tú te vas a ujú, juntar con ellos? En la vida, vamos. Entonces, fíjate cómo el adoctrinamiento desde la niñez puede ser mucho ujú, más relevante que con 12 años. Y esto es un paralelismo, es decir, también puede ser relevante con 12 años, según la intensidad.
pero en el mundo de los testigos de Jehová, tal y como relatan las víctimas, es asombroso. A mí este caso me afectó personalmente porque semanalmente me llamaban víctimas diciéndome que se querían suicidar. Ay, Yo soy abogado, o sea, quiero decir, no soy psicólogo, eh, aunque soy persona y las personas pues tenemos la empatía, tenemos pues cierta psicología, ¿no? Al final ujú, para mí somos sistemas psíquicos que podemos ayudar, ¿no? A los demás o que nos ayuden. Pero para mí durante 2 años el ver cómo me llamaban pidiendo socorro, ayuda, que se querían suicidar porque sus padres o hermanos, familia no les habla, o cuando, por ejemplo, mucho, mucho, gran parte, muchas personas del grupo LGTBI me ujú, decían, me quiero suicidar porque mi padre no me habla, ya no tanto porque sea homosexual, sino porque le han dicho que no me hable porque soy homosexual. O sea, el ver cómo tu padre no te habla porque no tiene capacidad para decidir por sí mismo. ujú, Pues eso yo me lo he tenido que tragar. Y entonces, por eso, desde que antes de que ganase este caso, y no es que lo ganase yo, lo ganó las víctimas, yo soy un representante técnico jurídico, que ujú. transforma lo que dicen las víctimas a nivel jurídico, pues pensé que la única labor que yo podía hacer, más allá de ganar el caso, era divulgar esta información pues, a nivel mundial, Sí. y por eso estoy aquí hoy, realmente. Eh, es bien sensible el tema porque como en todas religiones, sea cristiana, sea católica, testigos de Jehová, etcétera, y muchas, muchas, muchas que hay. Mm, A veces hablamos de que los líderes de esa religión puede ser un pastor, puede ser un padre, puede ser el anciano, puede ser, etcétera, ujú, que no siguen los lineamientos del sustento de la religión, que puede ser eh, la Biblia, por ejemplo. Entonces señalamos directamente a ese padre o a ese pastor o a ese anciano, pero en sí no volteamos a ver si la religión en sí es el problema, sino quien lo conduce. En el caso, por ejemplo, de los católicos. también. Desgraciadamente, ¿verdad? Hay muchos Sí, padres sí, que sí, han sí. cometido infinidad de delitos. Entonces dices, bueno, no es la religión en sí, es este padre que decidió utilizar la religión para propósitos y cosas terribles. Pero en el caso de lo que yo estoy entendiendo que estás explicando de los testigos de Jehová, no es en sí el anciano, no, es que el sustento, la doctrina en sí de las características de la religión es la dañina, independientemente si Bien. es un anciano o es otro, o si es en Nicaragua, o si es en Mira, Japón, o donde sea. mira, lo que acabas de decir es una reflexión muy interesante. Mira, Ujú, en el mundo de las sectas y en mi labor profesional, no solo como abogado, sino como investigador, como pues, académico, ¿no? Yo soy profesor de universidad y publico en lo que llamamos en revistas de alto impacto, ¿no? Y donde hay mucho control para publicar y tienes que hacer trabajos muy, bueno, pues muy meticulosos, ¿no? Siempre se ha dicho que las ideas eh, no pueden, digamos, no pueden ser dañinas en sí. Es decir, la libertad religiosa está por encima, ¿no? Es decir, ujú, mm, digamos, hay un argumento tradicional en el mundo de los grupos antisectas que ha fallado históricamente y es eh, luchar contra la propia ideología de la secta. ujú, ¿De acuerdo? Y eso lleva a un problema de límites con la libertad religiosa y de conciencia. Es decir, si un grupo sectario o aparentemente sectario o calificado como sectario cree, no sé, que el cielo es Dios y que el árbol es Dios y que el agua con limón cura el cáncer, eso es legítimo. Entonces, siempre se ha dicho, o al menos hemos tratado aquí en España y también en Latinoamérica de no calificar al grupo sectario por sus ideas. ¿De acuerdo? ujú, ¿Por qué? Porque también la religión católica
pues tiene sus milagros, te los puedes creer, no te los puedes creer. De hecho, Jesucristo Ujú, pues hizo imposición de manos y resucitó a Lázaro. Entonces, en principio no se puede atacar tanto el dogma, pero tú has hecho una reflexión muy interesante, y es que hay ciertas religiones que aparentemente sus dogmas no tienen mucha problemática y que ciertos siervos, ciertos miembros aprovechan de cierto estatus o ciertos dogmas y los extremizan, ¿no? O sea, llevan al extremo ciertos dogmas para aprovecharse, incluso a cometer ujú, abusos sexuales que ha habido en la Iglesia Católica, ujú, los que quieras, porque fue condenada en Estados Unidos pues, a ujú, cientos de millones de dólares. Pero has hecho una reflexión muy interesante. Hay ciertos dogmas de los testigos de Jehová, como por ejemplo lo que he leído de la atalaya antes, de que el expulsado es un virus contagioso y como una enfermedad mental, que efectivamente, como tú bien has reflexionado, crea un cierto pozo que lleva a considerar a algunas víctimas, y así lo han denunciado, a que la propia religión de los testigos de Jehová, dicen muchas víctimas, mejor dicho, genera odio ujú, o cierta, digamos, fanatismo en los miembros intraneus, es decir, en los que están dentro, y un odio hacia los extraneos, hacia los de fuera. Y de hecho hay una manifestación que sale en la sentencia de uno de los papas de los testigos de Jehová, que ahí se llaman miembros del cuerpo gobernante, ahora son 9 o 10, un tal Anthony Morris, y la sentencia recoge un vídeo en donde él sale deseando la muerte y manifestando a todos los miembros de los testigos de Jehová que hay que desear la muerte a todos aquellos que no sean testigos de Jehová o que sean apóstatas de los testigos de Jehová, e inclusive enciende una cerilla diciendo esto es lo que va a pasar a los que no sean testigos de Jehová o hablen mal de Jehová. Sí. Entonces, te entiendo lo que quieres decir, ujú. porque al igual que el nacionalsocialismo era una idea, y una idea horripilante, asquerosa, que llevó al holocausto. No estoy haciendo una comparación, pero es verdad que las ideas también hacen daño. Claro. Con todo este movimiento, asumo, y dime si estoy en lo correcto o no, que puede ser y que se ha manejado esta información a nivel mundial y como dices ahora con algunas plataformas vendrá por ahí un Ujú. documental. ¿Puede ser esto el inicio de un despertar para muchos miembros de los testigos de Jehová que caigan en cuenta que están dentro de un grupo sectario? Mani- Porque, mani- mm, mm, porque lo que no conoces no lo ves y no lo buscas. Si naces en un núcleo con todo este adoctrinamiento, estas reglas, mm, esta, em, pues vamos, todo lo que ellos profesan y lo que siguen, pues no puedes ver a un mundo que no sabes que está más allá. ujú. Y no Mira, puedes quizá darte cuenta que lo que estás viviendo no es realmente algo normal. Al contrario, vives tu propio mundo normalizado, pero por los componentes a los que estás rodeados. Sin mm, embargo, no puedes ver lo que existe afuera y decir: "No, no, espérame, lo que yo estoy viviendo no es normal". Entonces, llevando todo este caso, ¿se han acercado a ti más personas, aparte de aquellas, testimonios que, se usaron para el caso jurídico, donde te dijeron su sentir de: "Yo no sabía que yo estaba en un grupo o un, grupo sectario, yo no sabía que esto no es lo normal y que el mundo fuera no es el mundo de Satanás"? pues, pues taxativamente sí. Hay dos motivos. El primero, o dos, digamos, dos perspectivas, mejor dicho. Una es que el testigo de Jehová tiene prohibido leer información que no sea de los testigos de Jehová. Es decir, todo aquello que es de fuera de los testigos de Jehová puede ser dañino porque es de Satanás. Mm, Entonces, cualquier información, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de que un testigo de Jehová está viendo la televisión y de repente sale un reportaje sobre los testigos de Jehová.
automáticamente apaga la televisión o cambia de canal. Tiene prohibido, ¿por qué? Porque ese es el mensaje, digamos, es la señal que ha aprendido desde niño, normalmente desde niño, de que Satanás está intentando entrar en tu cerebro, ¿no? en tu mente. Por lo tanto, la mayoría de testigos de Jehová es muy difícil convencerlos, o mejor dicho, más que convencerlos, de que el mundo de las libertades, el mundo de la comunicación, el mundo del pluralismo les llegue. Pero sí que es cierto que hay un remanente de testigos de Jehová que están actualmente dentro, que se llaman PIMOS. PIMOS, ellos mismos se llaman PIMOS porque son del acrónimo, quiere decir Physical In, Mental Out o Mind Out. Es decir, físicamente dentro, mentalmente fuera. Es decir, son aquellos que están dentro de la religión, que no quieren estar dentro de la religión, pero están dentro porque van a estar mejor, porque así están con su padre, con su madre, etcétera. Van a las reuniones y practican la religión, pero digamos bajo una apariencia, ¿no? Y entonces sí que es verdad que ese remanente a mí me ha llamado, los conozco a gente, pero no, ese es un remanente que no son los valientes, y no son los que, no quiero decir que no sean valientes, pero a lo mejor no es la mejor calificativo. Son gente que tiene el derecho a mantener esa postura y es respetable y es entendible. Pero sí que es cierto que necesitamos a valientes en el otro sentido, es decir, guerreros que den un paso al frente y que reivindiquen sus derechos. También es verdad que hay que entender a estos PIMOS de que no se les puede exigir esa valentía de otros. Y es respetable. Pero hay un remanente muy importante, no puedo cuantificarlo, pero imagínate de 8 millones de personas, ¿cuántas puede haber que estén dentro por no perder la relación con su padre y con su madre porque son homosexuales? Porque no sé si sabes que en los juicios estos de aquí de España, yo pregunté a un autorrepresentante de los testigos de Jehová y me dijo que no conocía a nadie homosexual en los testigos de Jehová, era un representante a nivel nacional. Es decir, ¿cuántos homosexuales puede haber en los testigos de Jehová reprimidos como PIMOS? En torno al 20-30%. Eso es una cosa estadística. Claro. Y en cualquier religión, no, o sea, en cualquier religión, porque bueno, pues la decisión sobre la orientación sexual de alguien no está conjunta o con alguna religión, eso ya es otra cuestión, Exactamente. ¿verdad? Y quiero hacer un pequeño paréntesis que se me olvidaba, y es que hay que ser sinceros con qué sistema vivimos. Es decir, en España hasta hace 40 años teníamos una dictadura en donde la religión católica era la secta imperante. Las cosas como son. Donde dominaba, donde tú nacías, tenías que ser católico, tenías que ser heterosexual, tenías que hacer ciertas cosas, y en España, por llevarlo a este ámbito del que estamos hablando, el nacional, el español, tenías que hacer ciertos dogmas de fe que ahora, con la evolución, es realmente, como dice un catedrático muy famoso de la Universidad de Barcelona, era una secta de adoctrinamiento desde la niñez. Entonces, no nos creamos, que quiero decir, me incluyo, yo no revelo nunca mi confesión religiosa o mi credo, o sea, nunca lo he dicho, nunca lo diré, cualquiera que lea mis libros a lo mejor lo puede intuir, pero no voy por ahí a defender ni a uno ni a otro. Lo que quiero decir es que yo estoy criticando a los testigos de Jehová, critico ciertas épocas del catolicismo. También es cierto que en España y en otros países el catolicismo ya no tiene un peso, tiene un peso social, pero no gubernamental. Pero hay que decir las cosas como son, que es un poco, retomando un poco tu pregunta, hay momentos de la historia, del sistema nacional de cada país,
en donde luego con el tiempo vas viendo cómo ciertas religiones o ciertas ideas han sido, Ujú. digamos, introducidas como adoctrinamiento desde la niñez. Y es así. Por ejemplo, el Islam, por también mencionar, por ejemplo, el Islam que ha sido en algunas partes Mm. de aquel país, sigue siendo todavía errática, extremista, como por ejemplo Eh, los castigos de apiedramiento, de sí, linchamiento con piedras, pues, a las sí, personas. Entonces, no se maneja en todos los sectores, pero sí sigue ocurriendo en ciertas partes rurales. Y exactamente, también ciertos cuando países. salen de esa religión, se convierten, ya sea el cristianismo o cualquier otra, también de una manera u otra son expulsados, también se corta ese lazo. Sí, Y así a través de la historia, Carlos, dices bien, a través de la historia y la evolución religiosa de todos los tiempos, se sigue avanzando y ahorita en el foco está, por todo lo que nos estás platicando, pues los testigos de Jehová. Ahora, una pregunta que yo te mm, quiero hacer. Mencionaste que el caso se manejó de manera y se maneja de forma civil, pero mm, también mencionaste que mm, dentro de las creencias y doctrinas que manejan los testigos de Jehová es encubrir o aparentemente encubrir abusos. ¿No brinca por ahí una línea a hacerse penal de que entonces un adoctrinamiento está cubriendo delitos? Ya no es solo uf, creencias o no creencias, es cubrir delitos de claro, abusos. claro. A ver, es un tema muy sensible. De hecho, mira, hubo una comisión parlamentaria australiana en 2016, la llamada Royal Commission, que hizo despertar a muchos PIMOS, bueno, a Ujú, muchos testigos de Jehová y a muchas personas que estaban dudosas. Y muchos miembros se fueron de los testigos de Jehová cuando descubrieron que su pueblo limpio no era ujú, tal. Porque en Australia se descubrió que hubo presuntamente en torno a 1006, 1005 casos de abusos sexuales encubiertos durante 50 años en Australia, perpetrados por miembros de los testigos de Jehová. ujú. Miembros, algunos de ellos, muchos de ellos, ancianos, es decir, representantes de la confesión religiosa. Y eso, cuando saltó a las noticias, como pasó con el caso de la Iglesia Católica en Nueva York y en Estados Ujú, Unidos, pues hizo que muchos miembros abandonasen porque, claro, el fanatismo tiene un límite. ujú, Al final, el fanatismo, incluso si eres fanático del Real Madrid o del Barcelona o del América, ujú, o del Miami este de donde está Messi, pues tiene un límite, que es a veces ver la verdad o ujú. planteártela, ¿no? Entonces, esto hizo que muchas personas se fuesen de los testigos de Jehová y fueran declaradas apóstatas. Pero lo más significativo del caso es que uno de los miembros del cuerpo gobernante fue a declarar a esa comisión parlamentaria, que no era un juicio penal ni civil, y dijo, no textualmente, pero prácticamente dijo, bueno, si algunos ancianos han malinterpretado nuestras normas bíblicas, que es la llamada norma de los dos testigos oculares, es decir, los Ujú, ancianos no expulsan o no abren una investigación, mejor dicho, ni expulsan en caso de abusos sexuales si no hay dos testigos oculares del abuso ujú, sexual. ¿Qué sucede? Un abuso sexual normalmente se hace en privado y no estás con la ventana abierta para que te vea el vecino de enfrente, evidentemente, ujú, ¿no? Entonces, esta norma de los dos testigos fue muy polémica. ¿Por qué? Porque dice uno de los miembros del cuerpo gobernante, es decir, de los papas, hombre, es que si algunos de los ancianos han interpretado mal esta norma de los dos testigos oculares, es culpa de ellos. ¿Verdad? Pero es que sabe usted que lo que le decía el fiscal, es que la norma de los dos testigos la ha puesto usted. ujú, Usted ha puesto una norma interpretada de la Biblia, porque hubo un pasaje de Jesús, que Jesús dijo que en casos de cierta polémica contractual, de incumplimiento contractual, fíjate, hace 2000 años, Jesús dijo, bueno, vamos a
Si tienes testigos, vamos a verlo, si has incumplido el contrato. Pero claro, llevar esa norma a un caso de abusos sexuales donde siempre se comete de forma privada y de forma que nadie lo pueda ver, evidentemente, porque si no te van a denunciar, que los ancianos, cuando un niño, una niña o un mayor de edad denuncia abusos sexuales, decirle, oiga, ¿tiene usted testigos de abusos sexuales, del abuso sexual continuado durante 7, 8 años con penetración? ¿Tiene testigos? No, no tiene testigos. Pues entonces no vamos a hacer nada. Claro, que venga el miembro del cuerpo gobernante a decir en ese momento, oiga, esta norma que nosotros hemos puesto porque la hemos interpretado, los ancianos la han interpretado mal, no es que la hayan interpretado mal, es que literalmente se exigen los testigos oculares. Entonces, pues claro, muchos miembros de los testigos de Jehová salieron corriendo al ver que cualquier grupo humano, en cualquier grupo humano, y perdóname por la expresión, hay mierda. Pero el fanatismo lleva a pensar, que es lo que se genera muchas veces en ciertos grupos, que tú eres el limpio y que tu grupo es el limpio. Ni el Sí, Real Madrid. porque eso lo hemos visto en cuantas sectas que habíamos platicado al inicio, que como la de Waco, o sea, que el líder cree que es el único que tiene la razón y que los integrantes, ¿no?, de su comunidad tienen que seguir al pie de la letra todo lo que dicen y fuera de ellos no hay absolutamente nada más con ni la razón, nada, no es muy común en esos grupos sectarios. Fíjate, si te parece un día podemos quedar más adelante para que la audiencia no se canse de mí. Podemos hablar del caso No, yo estoy encantada porque a mí me gusta mucho aprender de religiones, o sea, yo practico una y yo creo que soy más bien creyente, pero son muy interesantes. Yo he leído sobre el Islam, o sea, ahora estoy aprendiendo a través de ti lo que está pasando con los testigos de Jehová, porque es importante, pues es cultura, de una manera u otra cultura hay que general. saber, hay que estar informados. Y es bueno saber de muchas religiones y cada uno que elija lo que quiera, pero con un consentimiento informado. Y como te decía anteriormente, más allá de quizá en el futuro hablar del caso de Waco, por ejemplo, es un tema muy interesante del cual conozco bastante. Bueno, pasó hace 31 años la masacre de Waco, pero yo te comentaba esto porque, digamos, tus seguidores pues tienen derecho a hacer su comparativa del tema Sergio Andrade, Gloria Trevi, y tienen derecho a conocer otros problemas como hay en los testigos de Jehová. La verdad es que iba a decir una cosa, pero se me ha olvidado ahora mismo. Bueno, en lo que te acuerdas, sí es muy importante porque mira, precisamente el tema principal de mi canal, como tú bien lo dijiste, es todo el tema de Sergio Andrade y parte de esa información es pues la captación, lo que llamamos el grooming, la manipulación, los rasgos secta versus grupo coercitivo, que les mandaban a hacer bajo una coerción, unas voluntaria, otras totalmente involuntaria, etcétera. Entonces es muy importante para mi comunidad entender todo esto y el caso que tú manejaste, que sigues manejando de los testigos de Jehová, que era algo nuevo totalmente para mí, muestra ciertas características y otra religión también o otro grupo puede mostrar ciertas características y yo creo que lo fundamental aquí es todas estas víctimas que dieron su testimonio, 70 víctimas que fueron aisladas, expulsadas, perseguidas, con una mentalidad que el mundo exterior era el mundo de Satanás. Es como aventarte al mar en la noche y ¿no? Sin salvavidas y con los brazos atados, o sea, porque pues qué terror que salgas, naciste en un núcleo con toda esta ideología y definitivamente cortas lazos y no hay punto de apoyo porque tus propios familiares siguen estando dentro de esa secta y aparte la persecución. Entonces creo que también una característica es, tú dijiste al principio, en los testigos de Jehová el líder usualmente es carismático, entonces no dice las reglas desde el principio, empieza poco a poco a envolver y adoctrinar a su gente y por lo consiguiente, pues el que no esté dentro de ese lineamiento puede ser expulsado y perseguido.
Fíjate, cuando he hablado de que el líder es carismático, el carisma su sinónimo es fascinante, es decir, el carisma fascina. Y lo que fascina, etimológicamente hablando, viene de fascin, si no recuerdo mal, que eran los seguidores del templo, es decir, aquellos que eran seguidores de cierta liturgia de hace 2000 años, ¿no? Los seguidores del templo, es decir, aférrimos, ¿no? Entonces, fíjate que eso es la definición clásica y, digamos, del concepto de secta, ¿no? Pero quiero dar simplemente un apunte para finalizar, porque para mí, bueno, este caso me ha dado, pues, he aprendido muchísimo. Yo ya era experto en sectas, había hecho una tesis doctoral sobre sectas que me llevó 10 años, 1000 páginas de tesis doctoral. Bueno, me había dejado la vida. Pero este caso para mí ha representado acercarme a un problema global y con muchos matices, ¿eh? Hay muchas sectas. Yo soy abogado que lucha contra muchas sectas, represento a muchos clientes en España y en México, con mi socio de México, pero este caso a mí me desbordó por los matices. Voy a contar un matiz que a mí penetró mucho en mí y me hizo entender muy bien este caso. Y uno de mis clientes, que además fue abusado sexualmente por un anciano y tenemos juicio dentro de unos meses, me dijo, yo cuando iba puerta a puerta, llamaba y no me hacían caso, Carlos, ¿sabes lo que pensaba, Carlos? Me decía, ojalá te pudras en el infierno, porque yo voy a ir al paraíso y tú vas a ir al infierno. ¿A qué voy con esto? A que el fanatismo, en cierta medida, de algunos miembros, al menos en este caso, que es un chico expulsado, homosexual y que llevamos un caso ahora mismo de abusos sexuales de un anciano, es lo que me quería trasladar es que desde su juventud se creó un elitismo en su mente, si bien la obligación de atraer a los mundanos, porque es una obligación de dogma de fe que impone Jehová, es decir, atraer a los demás, muy sana, por cierto, yo ahí no tengo ningún Claro, problema, claro, por supuesto. O pero sea, el sentimiento que queda dentro de esa obligación es, si tú no me haces caso, porque yo tengo la razón, porque yo estoy con Jehová, yo estoy en el mundo de casi cerca del paraíso, yo voy al paraíso, y si tú no me haces caso, ahí te pudras porque tú vas a ir al infierno eternamente. se pudiera decir con lo que estás narrando ahorita que parte de su doctrina es que si no sigues, vamos, que si no te adaptas o te unes, ¿no? A lo que ellos profesan, puede haber cierto grado de crueldad a todo aquel que no sigue sus lineamientos. Totalmente. Es decir, las víctimas, el ostracismo, el que tu padre y tu madre te deje de hablar, o tu hijo te deje de hablar porque has querido salir de la religión, porque quieres, no sé, ser ateo o lo que sea, hay cierta crueldad. Y esa crueldad está basada, en mi opinión, en el fanatismo extremista, ciego de algunas personas, según relatan las víctimas. Pero eso, Angie, esa es la historia de la humanidad, Sí. lamentablemente. Es la historia de la humanidad. Ay, Carlos, pues qué interesante, muchísima información. Sí. Y sí, definitivamente mándame esos links para que yo los pueda poner en el programa y la gente que quiera entender más qué pasa en todos estos grupos sectarios y este caso bueno, ganaste, ¿no? Y ahora, bueno, está este proceso Provisionalmente. de Ojalá apelación. pueda decir que se ganó definitivamente, pero ojalá, yo confío mucho que sí. Pero yo creo que yo también, porque ha de ser muy difícil que si no adoptas algo que se te quiere imponer, ¿no?
como una religión, como este tipo de adoctrinamiento, entonces que seas aislado, que seas perseguido, que seas tratado cruelmente solo por no seguir una metodología que quizá no es para ti, que quizá no la quieras manejar, que sea por quieras vivir en el mundo exterior, que para ellos es totalmente inaudito que lo concibas, o como tú dices, si la comunidad LGTB y varias que hay, ya no sé en qué letra van, Sí, sí, pero sí. Plus, no. ahora le llaman en Europa, no sé si en América, se pone Ajá, un más, un plus, ajá. por si acaso llega algo Ah, más. bueno, Porque pues LGTB plus. exacto. Y que bueno, pues esa es tu decisión, entonces pierdes papá, mamá, pierdes hermanos, pierdes primos, pierdes todo, porque también tengo entendido que, vamos, como si fuera comuna, tienen que seguir, como se casan, tienen que casarse dentro de los mismos, A ver, también, si tú te casas con una testigo de Jehová y no te haces testigo de Jehová, la probabilidad del divorcio rápido es muy alta. Y si hay hijos por medio, como llevo casos de guardia y custodia, etcétera, etcétera, la probabilidad de que si uno de los dos no es testigo de Jehová, eso no tiene buena pinta. No tiene híjole, ninguna buena pinta. Solo, bueno, solo un matiz más para terminar. no, no, por supuesto. Em, bueno, un matiz no, hay un libro de un famoso filósofo alemán. Yo siempre he leído mucho la filosofía alemana desde mi juventud. Un filósofo alemán que es masón, y no lo digo porque yo sea masón, y mucho menos, pero Ujú. este filósofo alemán es masón, ¿no? Se llama Fichte. Fichte. Hay un libro suyo que se llama El destino del hombre, si no recuerdo mal. Habla de que la única forma de libertad es la duda. Es decir, solo a través de la duda podemos ser libres, ¿no? Y, y aquellos que pensamos, también yo muchas veces he sido muy vehemente, y de hecho soy muy vehemente en pensar que tenemos razón, pues ahí es un principio de cierto fanatismo, cierto extremismo. Tenemos que dudar inclusive de nosotros mismos, la mayoría de veces, y evidentemente de los demás. Y espero que con estas palabras haber ayudado a tu audiencia a estar precavidos de grupos coercitivos, que hay muchos, más, sobre todo microgrupos. A nivel mundial hay más microgrupos que grandes religiones o grandes grupos pseudoterapéuticos o grandes sectas, sino más bien son microgrupos que son muy difíciles de detectar por cada uno de nosotros. Entonces, yo haber dejado hoy al menos una impronta de duda, ya con eso me quedo contento. No, me encantó toda la información y así es, y sobre todo algo que también hemos aprendido, que idolatrías definitivamente llevan al caos. Mm, mm, Endiosar a las personas también todo eso lleva al caos. Y no, sí, debemos cierto, de cierto. estar a las alertas, de no caer en ese tipo de situaciones. Cierto, cierto. Y decía Nietzsche, el gran filósofo alemán Nietzsche, decía, un libro suyo se llama El ocaso de los ídolos. Es decir, que era un momento, digamos, que él anunciaba de la historia de que había que quitarnos de tanto fanatismo y tantos ídolos, Ujú. sin perjuicio de que nos pueda gustar Shakira, ¿no? O nos pueda Sí, gustar claro. Rihanna, ¿no? Sí, no, bueno, el que te guste, un artista o un equipo de fútbol y todo, pero ya cuando se lleva al extremo y que con base a eso se utiliza para dañar a otras personas o atacar a todo aquello o Exactamente, aquellos que ese es no el tema. profesan lo que la otra persona piensa y congregarse en equipo para dañar a alguien más, pues imagínate. Entonces ahí ya estamos totalmente mal. Exactamente. Fíjate, y ya último apunte ya, porque si no me cortas, no me voy. Pero ¿cuántos líderes religiosos, por hablar de líderes religiosos, pero también padres, madres, han utilizado la autoridad, o en este caso la autoridad religiosa, como Nason Joaquín García, líder de la Luz del Mundo, condenado a 16 años y 8 meses de prisión en California por Ujú, abusar utilizar su autoridad religiosa para abusar sexualmente de menores de edad? Es decir, cuando hay autoridad, cuidadito, ujú. cuidadito, porque la autoridad corrompe, y el sexo, el dinero,
las drogas, todas estas cosas al final lleva a comisión de delitos. El poder en cualquier, y sobre todo, por ejemplo, se ve mucho en líderes religiosos, Claro. que el poder, la autoridad, pero también las ganancias financieras de aquellos que obtiene, de aquellos que lo siguen, ¿no? Entonces, Sí. pues es como un círculo vicioso de Es que enganche. gentuza hay en todas partes y entonces tenemos que estar muy precavidos y dudar a veces inclusive de dónde estamos. Por eso decía lo del libro de Fichte, ¿no? Que la duda nos hace libres, la duda nos hace libres. Con eso, pues con eso yo creo que podemos terminar, ¿verdad, querida Angie? Claro que sí. No, pues muchísimas gracias. Te agradezco muchísimo la invitación. Por fin se nos hizo No, después a de ti. 3, 4 semanas de perseguirnos, Sí, pero definitivamente, claro que me gustaría una participación, ya la hablaremos más adelante, enfocarnos lo mismo en una secta conocida, que la sí, gente en escuche el Hueco nombre para seguir perfectamente. aprendiendo. En Hueco es un tema que yo conozco bastante bien, de hecho he tenido entrevistas en ese asunto y perfectamente nos podemos emplazar dentro de un mes, que estemos un poquito más tranquilos para no aburrir a tu Claro. audiencia, ¿no? Y Ajá. hablamos de ese tema tan importante. Bueno, pues muchas gracias a todos por ver el programa del día de hoy. Entonces voy a poner ahí en el video un poco más de información sobre el trabajo tan importante que está haciendo Carlos ahora en España. Ya tiene ese fallo a favor, pero ahora estamos viendo qué va a pasar con esa apelación y pues muchísima suerte, Carlos, con todo eso. Muchas gracias. Gracias, Angie, nos vemos pronto. Gracias y a todos Hasta tus luego, seguidores. bye Hasta luego. bye.